Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos encontramos en el Estadio Santiago Bernabéu y hoy vamos a hacer el tour del estadio. He de decir que actualmente no se puede visitar ni sala de prensa, ni tampoco bajar a los vestuarios, ni al césped. Antaño sí se podía, pero como el estadio sigue en remodelación, actualmente no se puede. Así que nada, vente conmigo, acompáñame, deja tu like y suscríbete, muy importante, para ver cada rincón, cada lugar del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Para saber dónde está la entrada al actual tour del Estadio Santiago Bernabéu, tienes que fijarte que esta fachada es preciosísima, pero por aquí no entras al estadio, tienes que entrar por la otra parte, por el lateral oeste. No te fíes si es que todavía no has visto las letras de Bernabéu o el escudo en la fachada, porque actualmente no lo han colocado. En la fachada que hemos estado era la fachada del lateral este y esta de aquí es la fachada del lateral oeste. Y diréis, ¿dónde están las taquillas para poder comprar tus tickets, tus entradas para acceder al Tour Bernabéu? Pues fíjate, aquí a la derecha. Aquí a la derecha, en este rinconcito, es donde puedes comprar y adquirir tus entradas para visitar el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Puedes comprar aquí de forma física o también tienes a tu disposición estos carteles con el QR, donde puedes hacerlo también de forma online. Las tarifas las tienes justo encima de las taquillas: infantil 36, adulto 42, infantil madridista 28, adulto madridista 34. Luego también tienes otras modalidades, como por ejemplo la entrada flexible y la premium. Y os preguntaréis qué diferencia hay entre entrada clásica y entrada flexible. Pues básicamente la entrada clásica lo que supone es que tienes una obligación de asistir al tour a una hora en concreto, siempre teniendo en cuenta que puedes acceder media hora antes o media hora después. Y la entrada flexible no exige ninguna hora, pero sí el día. Puedes acceder en cualquier momento, a cualquier hora del día que hayas comprado. Como os he comentado antes, el estadio sigue en remodelación, por lo tanto hay veces que tienen que cambiar los accesos para el tour del Estadio Santiago Bernabéu por las diferentes obras y reformas que siguen haciendo. Como podéis ver, hay muchas zonas valladas todavía, pero no te preocupes si te pierdes, porque las pantallas que hay alrededor del estadio te informan y te indican por dónde acceder al tour del Estadio Santiago Bernabéu. Y ya lo único que quedaría es enseñar tu ticket o directamente de forma online tu QR. Bueno, nada más entrar tienes esta estampa muy bonita de la celebración de la última Champions que ganó el Real Madrid. Aquí tenemos la mítica plaza de Cibeles. Aquí te puedes hacer perfectamente una foto grupal, una foto en familia, con amigos, porque quedaría bastante bien. Y aquí a la izquierda, bueno, encontramos ya el camino que nos lleva directamente al interior del Santiago Bernabéu, ya viendo diferentes estampas, diferentes imágenes de lo que lleva el Real Madrid. Aquí no os preocupéis para las personas de movilidad reducida, porque hay accesos para personas discapacitadas, dependientes y demás. No hace falta que subáis por las escaleras mecánicas o las manuales, porque tenéis ascensores. Lo único que tenéis que decirlo y avisarlo con antelación. Pero si subís por las escaleras manuales os encontraréis diferentes trofeos, diferentes imágenes de diferentes épocas, como por ejemplo el salta aquí, campeón de Europa 1957 y campeón de Europa de 1956. Para venir aquí ya os digo que tenéis que venir muy físicamente preparados, porque subiréis y bajaréis escaleras y es largo el recorrido. Aquí de momento, antes de acceder a la Viga Museo, también encontraréis más fotografías de 1966, por ejemplo, o 1960, campeones de Europa, y bueno, un escudo, un escudo, iba a decir con un auxiliar al lado. Gracias. Ya accedemos a las diferentes salas que encontraremos los trofeos y demás. Campeón de Europa 2002, 2014. Y aquí pues son espacios VIP, pero lo que pasa es que lo han reconvertido con imágenes del Real Madrid de baloncesto, y también a la izquierda antes lo que había eran imágenes de la obra del Estadio Santiago Bernabéu, en lo que lleva de recorrido, pero esto lo han modificado y estas son imágenes del Real Madrid, tanto de baloncesto como la del de fútbol. Y aquí lo primero que te puedes encontrar en esta sala es trofeo, la Champions League, donde te puedes hacer una foto perfectamente sin ningún tipo de problema, como están haciendo estas personas de allí. Seguidamente encontraréis también lo que va a ofrecer el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, el nuevo Bernabéu, con esa capacidad para poder albergar partidos de tenis, partidos de baloncesto y demás. Aquí tenéis una maqueta de lo que va a ser el nuevo Bernabéu, y aquí a la izquierda una proyección que hizo el Real Madrid en su día para ofrecer a las personas que supieran cómo iba a ser el nuevo Bernabéu. Otra de las salas, la camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza don Santiago Bernabéu. Y aquí
trofeos. A la izquierda la historia del Real Madrid, desde que se fundó el equipo en 1902 hasta la actualidad. Desde botas de fútbol altas con la puntera reforzada, balón de fútbol de 1908, hormas de madera, espinilleras de cuero y diferentes accesorios de la época. Que a la izquierda sigue el recorrido por la historia del Real Madrid. En 1956 el Real Madrid gana la primera edición de la Copa de Europa en París, la tercera en 1958 y así consecutivamente. Es una auténtica pasada. Llegamos a las copas de la Liga Española, las 36 que tiene el Real Madrid, aquí agrupadas. A la izquierda seguimos viendo momentos históricos épicos del Real Madrid, llegando a el año 2000, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Aquí a la derecha nos volvemos a encontrar con otra vitrina, mega vitrina. En este caso están las 20 Copas de España y las 13 Supercopas de España. 2014, la 10ª, 2016, eterno capitán, eterno jugador Luka Modric, el golazo de Gareth Bale. A la derecha de estas imágenes tenemos diferentes trofeos, como por ejemplo trofeo Santiago Bernabéu del 2018, trofeo Teresa Herrera del 2013, trofeo colombino de 1969, trofeo honorífico concedido por Conmebol 2018, trofeo Benito Villamarín 1960 y trofeo Frank Beckenbauer 2010. Y aquí a la izquierda lo que ningún equipo puede tener en sus vitrinas, que es todos los jugadores que han pisado este estadio, que han pisado y que han vestido la camiseta del Real Madrid. 17 balones de oro y el único superbalón de oro de la historia del fútbol, también aquí agrupados. Cannavaro, Kaká 2007, Superbalón de Oro de Di Stéfano, Benzema 2022, Modric 2018, Zidane 1998, Di Stéfano 1959, Cristiano Ronaldo 2017, 2016, 2014, 2013 y 2008. Aquí también tendréis, no voy a dejar mucho porque si no me salta el copyright, tenéis una película que la tenéis en diferentes plataformas de Santiago Bernabéu. Y ya entramos en otra sala mágica. El madridismo son valores como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el afán de superación, la humildad, el respeto o la solidaridad. Y nos encontramos con la gran silla mágica de Álava. ¿Os acordáis de este momento, no? Luego tenemos el gran escudo, el mejor club del mundo. De esta sala tenemos ahí el escudo y aquí a la izquierda las diferentes equipaciones a lo largo de la historia del Real Madrid. Y aquí también más trofeos, en este caso FIFA World Player de Ronaldo Nazario del 96, Adidas Golden Glove Award Iker Casillas 2010, bota de oro de Hugo Sánchez del 90, bota de oro de Cristiano Ronaldo 2008 y muchas más, Pasamos a una antesala, coincidimos también con un grupo de personas premium que han pagado para que les expliquen la experiencia. Justo de fondo la plaza de Cibeles. Dejamos atrás esa antesala y llegamos a nuevas fotografías. Campeón de Europa 2017, 2018, 2022 y la última, la 15ª, en 2024. ¿Queréis subir más escaleras? Pues venga, vamos a subir más escaleras. Vamos a otro nivel. Por cierto, si quieres ir a los servicios, aseos, a lo largo del recorrido encontrarás diferentes zonas con los servicios. Como podéis ver, esto lo reconvierten en áreas VIP los días de partido y luego el tour es reconvertido los días de diario cuando no hay partidos en estas preciosas salas que veis ahora mismo en imagen, que por cierto tenéis la posibilidad de dejar un like para apoyar al canal y también suscribiros para no perderte nada de lo que vamos subiendo, sobre todo si eres madridista. Otra de las salas que tenemos aquí ya adelante es de la fundación del Real Madrid, donde te explican de dónde provienen los jugadores, dónde van a hacer las colaboraciones y desde cuándo se fundó hasta la actualidad. Si seguimos avanzando, entramos en otro sitio inmersivo, la ciudad Real Madrid, donde aquí encontrarás una zona muy chula para poder hacerte fotos con imágenes de la ciudad del Real Madrid dividida en las diferentes paredes que tenemos en este lugar. Aquí a la izquierda tenemos la primera piedra que se puso, que la puso Dani Carvajal de la ciudad Real Madrid, y luego podéis interactuar con esta maqueta para saber dónde se encuentra el campo 7, el edificio principal, el estadio Alfredo Di Stéfano. Y diréis, ¿pero dónde están las Champions? ¿Dónde están las Copas de Europa? Bueno, calma, calma, que aún tenemos que pasar por zonas muy bonitas, interesantes, que tenemos que decir aquí en el vídeo. Aquí tenemos una especie de vestuario, ¿no? El sonido ambiente de cuando el Real Madrid va a saltar al terreno de juego, aquí en el estadio Santiago Bernabéu, y todos los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid. Hendrik, Rüdiger, Kylian Mbappé, Vinicius, Lucas Vázquez, que ya ha dicho adiós al Real Madrid, pero de momento aguanta. Allí están Camavinga, Ceballos, Valverde, Bellingham, Álava, Militao, Carvajal, Courtois ahí al fondo,
y como podéis observar todavía tienen que meter los fichajes de este año, como por ejemplo Trent Alexander-Arnold. También hay que meter a Mastantuono, a Dean Howson, que bueno, dejan pues zonas libres para poder meter a estas nuevas adquisiciones. Nueva sala, el club de las 15 Copas de Europa. Fijaos, también material emblemático que hay en las estanterías y en las vitrinas. Y también trofeos internacionales como los 9 mundiales de clubes, 6 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 2 pequeñas Copas del Mundo, 2 Copas Latinas y una Copa Iberoamericana. Y aquí tenéis la sala más cotizada, la sala más importante del Estadio Santiago Bernabéu, toda esa sala que querría cualquier equipo del mundo, que es la sala de las 15 Champions League. Y dejando atrás la mejor sala del mundo, antes de salir podemos ver este trofeo de la FIFA al mejor club del siglo XX. Y luego también tenemos esta sala después de las 15 Copas de Europa del Real Madrid, que es básicamente relacionado con esa última Champions. Este cartel de los jugadores del Real Madrid habiendo ganado la Champions, aquí a la derecha la Cibeles, de luego la celebración. Ahí al fondo imágenes que editó el Real Madrid y subió a su página oficial, y aquí pues más regalitos de ese partido. Y ahora preguntaréis, ¿dónde está el interior? Queremos ver el césped, queremos ver el escudo, queremos ver el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Paciencia, porque antes de ir al interior tenéis la posibilidad de haceros carnet madridista en este espacio. Simplemente dejando tus datos pues te pueden enviar regalitos, y sobre todo algo muy importante es que puedes hacerte madridista. Una cosa os voy a decir, porque a lo mejor cuando venís, la panorámica para ver el interior está en un lugar que a lo mejor no vais a ver en este vídeo, y eso es porque cambia según las circunstancias de la obra. Ya sabéis que el estadio, bueno, si no lo sabéis os lo digo, pero el estadio todavía se encuentra en remodelación. Es verdad que con menos trajín que hace unos años, pero todavía sigue en remodelación, perdón, y por lo tanto hay veces que afecta a la panorámica del estadio, y una vez estará en el lateral oeste, otra vez en el lateral este. Así que, bueno, si por ejemplo veis que ahora mismo la panorámica está aquí, y luego por ejemplo cuando vengáis decís que está al otro lado, pues no digáis tampoco en los comentarios que es un timo de vídeo, cuando realmente os estoy avisando que esto puede ser alterado por las obras que puedan seguir haciendo en el estadio, en el interior. Bueno, y viendo desde aquí a la gente que está allí al otro lado, seguramente la zona panorámica para ver el estadio sea esa de allí. Aquí tendremos algún recorrido para ver más trofeos o otro espacio de la Viga Museo, pero no será la panorámica. Efectivamente, tenemos el último nivel de la Viga Museo. Podemos encontrar el coche personal de Santiago Bernabéu, un Morris Oxford de 1961. Tenemos diferentes lugares para conmemorar a jugadores históricos, como por ejemplo Alfredo Di Stéfano, este de aquí de Gento, Amancio, y aquí también tenemos a José Martínez Pirri. Más regalitos, más fotografías. Y lo que os decía, la última vez que yo vine a hacer el tour del Estadio Santiago Bernabéu, hace como 5 o 6 meses más o menos, la parte de aquí estaba abierta, se podía ver el interior del estadio desde esa panorámica de ahí, desde ese vomitorio, que es cuarto anfiteatro del lateral oeste. Hoy está cerrado porque debe ser que o están en obras o están realizando trabajos en ese lugar, y es por eso que nos llevan a hacer este recorrido. Damos la vuelta entera por el estadio y vamos a desembocar justamente la que hemos sacado antes, justo en el lateral este. Aquí una zona interactiva donde hasta incluso puedes imprimir tu propio cromo. Aquí tienes que hacer tu fotografía, la que quieras como jugador, donde puedes pues hacerte fotos y te ponen el croma ese de ahí, y ya directamente sales con un jugador que tú hayas elegido. Como digo, ahí tenemos otro ascensor. El tour del Estadio Santiago Bernabéu está perfectamente habilitado y preparado para las personas de movilidad reducida. Si tú estás en silla de ruedas y quieres visitar el mejor estadio del mundo, no te preocupes, que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Hemos bajado unos niveles y efectivamente llegamos a la zona del baloncesto, y justo al final del pasillo tenemos la cantera, Real Madrid femenino y demás. Reyes de Europa, como siempre, el Real Madrid, copas desde 1965, 1964 hasta la actualidad. Aquí también tenemos a la actual plantilla del primer equipo del conjunto de Chus Mateo, el primer equipo del Real Madrid baloncesto. Trofeos internacionales, 38 ligas, 11 copas de Europa, una copa latina, una copa ULEP, una copa Korak. Es una pasada también la cantidad de trofeos que tiene el Real Madrid baloncesto. Y ahora entramos en la sección Real Madrid femenino. A la izquierda las pantallas de las chicas que están en la actual plantilla del Real Madrid, como por ejemplo Teresa, Toletti, Atenea, Feller,
Camacho, Sei, todas las jugadoras del Real Madrid femenino. La mejor cantera del mundo. Esto de aquí son los pasillos de las zonas VIP del fondo sur. Desde aquí tenemos una vista panorámica del estadio, de cómo se ve un partido desde la zona VIP. Para que veáis que esta zona de aquí es una pasada, con los espacios VIP y también las zonas de concesión de los bares y demás, donde pueden salir de sus habitaciones o salas para poder comer y beber todo lo que quieran. Para que veáis que cada zona del Tour Bernabéu es súper importante de visitar y sobre todo siempre ofreciendo espectaculares imágenes. Seguimos subiendo, bajando y vamos a desembocar lo que yo creo que ahora a la panorámica del Tour Bernabéu para poder ver el interior del estadio. Más zonas donde puedes hacerte fotos. Bueno, ahora sí que sí, vista panorámica del estadio Santiago Bernabéu. Aquí la tenemos. ¡Wow! Mira qué auténtica pasada. Mira, qué auténtica pasada. Mirad qué locura el videomarcador, ¿eh? Qué auténtica pasada enseñando las 15 Champions, la Fuente de las Cibeles, ahora el Ala Madrid. ¡Wow! Y la cubierta retráctil, ¿eh? Madre mía, qué auténtica pasada. Ala Madrid, dice por aquí. También están sacando imágenes de cada Copa de Europa, en este caso la 12ª, imágenes de ahora Cristiano metiendo un gol, de la 13ª, Gareth Bale de chilena, 14ª, la de Vinicius, esa final contra Liverpool, y la 15ª que ganamos al Borussia Dortmund en Londres. Bueno, pues después de echar un vistacito al interior, seguimos con el recorrido. Recuerda dejar el like y suscribirte. Y efectivamente ya salimos de la vista panorámica del Tour a acabar en la tienda oficial del Real Madrid. Esta tienda oficial del Real Madrid que tiene dos plantas. La planta de arriba, que es donde estamos, donde están todas las camisetas, todos los productos que puedes comprar, y la parte de abajo, la planta de abajo, que es donde es una especie de entrada a la tienda oficial. Luego hay, entre comillas, una tercera planta, que es esta de aquí, donde puedes personalizar tu camiseta. Una tienda hiper mega grande que está situado en la zona del lateral este. Y estas escaleras de aquí son las que dan acceso o salida a la tienda oficial del Real Madrid. Y esta es la planta baja, la entrada a la tienda oficial. Y este es el actual tour del estadio Santiago Bernabéu. He de recordar, como he dicho al principio del vídeo, que no puedes visitar la sala de prensa, no puedes visitar la zona de vestuarios como se hacía antaño, como se hacía antiguamente, pero no os preocupéis que eso se va a habilitar. Lo que pasa es que todavía el estadio se encuentra en remodelación. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, madridista, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos muy pronto. ¡Hala Madrid! Y nada más.